Hay mucho más, Palabra de Campo, hasta las 7 de la mañana tenemos, bueno, obviamente mucha más información, pero además recuerden que en www.palabradecampo.com tienen, por supuesto, toda la información del sector agropecuario, del mundo rural, toda la actualidad, todo lo que pasa en el mundo del agro está publicado allí, toda la última información como siempre, y también nos pueden seguir en Instagram en @palabradecampo. Bueno, tantos temas tengo para hablar sobre la cadena de la soja, de los biocombustibles. Ha sido una semana brava, una semana dura, porque además otra vez hubo problemas en las zonas portuarias. Me parece que este es un problema que lamentablemente se ha hecho ya una costumbre. Y digo lamentablemente porque cada vez que hablamos de problemas en los puertos, bueno, se generan bastantes conflictos en la logística, eso trae aparejado costos, bueno, problemas que para muchos ya pasan a ser moneda corriente. No está bueno que nos vean a nosotros cada vez que piensen en la Argentina como un país exportador con problemas en las zonas portuarias. Y otra vez eso ha pasado en las últimas horas. Es uno de los tantos temas que vamos a charlar ya mismo con Luis Ubizarreta, presidente de AXOJA, de la cadena de la soja y la Cámara Argentina de Biocombustibles. Luis, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda. Buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Luis. Estaba pensando y empezaba a hablar un poco de la cantidad de conflictos que han tenido últimamente en las zonas portuarias, y ahora se sumó una más que, si bien tiene lógica y tiene sentido, termina generando otra vez conflictos. Sí, lamentablemente, tal vez la base del reclamo es buena, Claro. y es genuina. El problema es que impacta en nuestras exportaciones y tiene entonces un sentido contrario, porque al final perjudica de alguna manera a todos los argentinos. Claro. Entonces nosotros entendemos los reclamos, creemos que cuando se cierran los puertos y se cierran las exportaciones, en definitiva se está generando una especie de esquema extorsivo que no es bueno y que si bien genera más fuerza, porque al final, pero en definitiva nos perjudica a todos. Entonces, claro. Siempre los trabajadores, aclaramos, los trabajadores lo que están pidiendo es ser considerados como esenciales y ser vacunados. Sí, y nosotros apoyamos Claro. ese pedido, pero también hay que ser consciente que, bueno, como todos sabemos, hay una restricción en las vacunas y bueno, el gobierno tampoco puede prometer milagros en este momento, y nosotros lo entendemos. Creo que el gobierno está haciendo el esfuerzo y bueno, la solución es ponerlos en algún tipo de lista, pero bueno, eso no significa una vacunación inmediata. También creo que y bueno, yo también entiendo la preocupación de los gremios, insisto, y estamos de acuerdo, pero bueno, me parece que hay que ver cómo logramos alguna solución intermedia que nos permita a todos seguir trabajando y bueno, que la rueda siga funcionando, porque lo peor que puede pasar es cuando esto se para, la economía no lo resiste, y más en la situación que tiene la Argentina, ¿no? Totalmente. Necesitamos seguir generando exportaciones, dólares, y no podemos frenarlo. Estaba pensando que otro de los temas también conflictivos de la semana ha sido el tema de los biocombustibles, que ya viene siendo un tema remanido, porque desde hace mucho tiempo se sabía que la ley vencía, después se logró una prórroga, bueno, ahora se está debatiendo el proyecto, está avanzando en diputados. Pero, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes sobre el proyecto que está avanzando y cómo deja paradas a las empresas que tienen un vínculo con la generación del biocombustible desde la cadena de la soja y del maíz? Sí, nosotros creemos que después de un proceso de 15 años que fue virtuoso, que generó una industria, que generó un impacto medioambiental interesante para la Argentina, el cumplimiento de un montón de acuerdos internacionales, bueno, lamentablemente, y todos sabíamos que la ley vencía ahora, creo que se demoró un poco el trabajo en el ámbito del Congreso de una ley superadora, es esta que está venciendo, y bueno, lamentablemente ahora, ya con la ley vencida y con una prórroga corta, bueno, tenemos la necesidad de hacer un buen debate, y vemos con cierta preocupación que, bueno, está avanzando una ley que no tuvo debate dentro de la industria, dentro de toda la industria, y que nosotros consideramos que no es buena, que es negativa para Argentina, y por eso lo que nosotros estamos pidiendo es que, bueno, aceleremos el debate
de una ley virtuosa, de una nueva ley virtuosa. Nosotros trabajamos durante 2 años junto con todas las provincias, con los gobiernos de las provincias productoras de bioenergía, para hacer consensuar un proyecto entre toda la industria y el poder político de las provincias. Hicimos un proyecto que lo presentó el diputado Gutiérrez y nos parece que ese trabajo debería ser la base para el debate. Seguramente hay gente que opina distinto y que cree que bueno, ese proyecto requiere modificaciones, pero nos parece que debería ser la base de partida este proyecto que ahora se está empujando. Nos parece que no es bueno para el país, nos parece que tiene un montón de aristas. Por un lado, rebaja el corte, que creemos que no es una buena medida, no tiene en cuenta las externalidades de los biocombustibles y su impacto medioambiental principalmente, y además reitera una de las cosas que no tenía buena la ley anterior, que es la discriminación en manos del Estado, es decir, la Secretaría de Energía con el poder de decidir quién vende y quién no, a qué precios, claro. Todos los meses cambiando los precios. Ese esquema nosotros creemos que lo tiene que resolver el mercado, como en todos los países del mundo que tienen biocombustibles, y por supuesto que entendemos que tiene que haber distintas categorías de empresas, porque existen las pymes a las cuales hay claro. que ponerlas a competir entre sí, y lógicamente no podrán competir contra las empresas más grandes e integradas que pueden vender a precios distintos, pero nos parece que tiene que haber categorías y competencia, y bueno, digamos, es el comprador quien tiene que definir a quién le compra y en definitiva qué precio. Ese precio fijado por el Estado es lo que generó mucho problema para las empresas más pequeñas, digamos, para las que venden en el mercado interno. Generó problemas siempre, porque claro. Al final, como lamentablemente tenemos inflación, y lamentablemente aparte de los precios de los commodities suben y bajan, y el dólar cambia de precio, y bueno, entonces cada mes es una enorme discusión de ver el precio, y además, como las empresas que participan actualmente en el mercado interno tienen distintas realidades, definir un precio es muy difícil, porque al final se termina definiendo un precio que está en base a los costos del menos eficiente, y eso tampoco es justo ni es razonable para el consumidor. Entonces, el esquema a nuestro humilde entender, sí, no es bueno, hay que cambiarlo, hay que buscar un esquema en donde haya competencia y en donde el Estado controle en todo caso la calidad, controle otras cosas, pero que no defina aparte quién vende, y eso también es grave, porque al final se generan discriminaciones, y bueno, también hay que categorizar las empresas y separar las verdaderas pymes de otras empresas que de repente son grupos más grandes, que claro. tienen otra escala y que bueno, tendrán que competir en otra categoría, pero no junto con los más chiquitos. Luis, estaba viendo algunos datos. Hay un informe preliminar de la Bolsa de Comercio de Rosario que indica que algunos productores de soja van a desestimar área y van a pasar al maíz probablemente. Bueno, se espera una campaña que pueda llegar a crecer para el maíz y eso va a ir en detrimento probablemente de la soja. Y miraba también datos de los últimos años donde y creo que lo hemos conversado varias veces, hay países como Brasil u otros de la región que han crecido mucho en lo que es la producción de soja. Y acá voy a un tema que me parece que también ha sido noticia esta semana, que tiene que ver con las intervenciones. A veces las urgencias terminan tapando el largo plazo. Digo, por ejemplo, en el caso de la carne, una urgencia que puede ser una cuestión de precio en el mercado interno termina perjudicando lo que es el negocio con faros más largos, que es el potencial que tiene la Argentina en términos de exportación. Y ustedes forman parte también del Consejo Agroindustrial. Me pregunto cómo se vive esa relación, si han tenido diálogo con el gobierno en las últimas horas. ¿Cómo se vive esta sensación que el productor también termina palpando como una falta de expectativa que impacta después fuertemente en los negocios? Y bueno, con mucha preocupación, nosotros estamos convencidos de que este es un sector dinámico y con altísimo potencial. Como vos bien decís, mientras Brasil en los últimos 10 años duplicó su producción de soja, nosotros la disminuimos. Estamos perdiendo una gran oportunidad. Creo que hay, en el caso de la soja, una discriminación clara, porque cuando uno mira las retenciones que paga la soja y que pagan otros cultivos o que pagan otros productos de la economía, te das cuenta de que, bueno, en definitiva hay un desincentivo a producir soja que no tiene mucho sentido, porque obviamente que las señales de precio indican que el mundo quiere más soja,
Y nosotros, bueno, en definitiva, y de vuelta, este Estado tratando de arbitrar y de regular, finalmente da señales a los agentes económicos que son muy malas para la economía a largo plazo. Nosotros entendemos las necesidades del Estado en este momento, entendemos el problema inflacionario, pero creemos que hay que poner los faros largos y que la solución es crecer en producción. La Argentina tiene un enorme potencial, estamos ante una enorme oportunidad del mundo demandando alimento que no la podemos perder, y la salida es hacia adelante, es con más producción, y eso beneficia a todos, porque también hay un mito que no es cierto, y es que esto es un sector de pocos que se benefician. Atrás de este sector hay cientos de miles de personas trabajando de modo directo e indirecto, desde camioneros hasta estaciones de servicio. O sea, esto tiene un impacto en una economía, y es un sector exitoso pese a todas las trabas. Tenemos que ver cómo producimos más, las exportaciones, más que nunca hay que abrirlas. Los países exitosos exportan. Incluso el presidente lo dijo más de una vez, y bueno, por supuesto que habrá que buscar esquemas que ayuden a que el consumidor y sobre todo el sector más necesitado, por supuesto, tenga un mayor acceso, pero cerrar las exportaciones no es el camino. En todo caso tendrán que buscarse, justamente, aparte, esta mejora de los precios ha beneficiado también la recaudación del Estado, o sea que ahí hay un montón de recursos que podrían ayudar a que una gran parte de la población pueda recibir productos a mejores precios con un esquema de subsidios, pero no achicando la torta, todo lo contrario, tenemos que agrandarla, es el único camino, y todas estas medidas que vos comentabas lamentablemente van en sentido contrario. Claro. Por último, Luis, estamos conversando con Luis Ubizarreta, es vicepresidente de Axoja presidente de Axoja y la Cámara Argentina de Biocombustibles. Luis, un tema que me quedó pendiente es la hidrovía. La hidrovía tiene dos problemas hoy. Uno es la altura del río, que creo que eso va a ser más simple de resolver que el futuro de la hidrovía, que es lo que también está en discusión hoy por hoy. Sí, bueno, los 2 últimos años hemos tenido un ciclo más seco en el norte que ha hecho que el río está más bajo. Eso es un problema. Afortunadamente, justamente tenemos un buen operador que lo da, y tenemos una infraestructura que, pese a esta emergencia, dentro de todo y con estos problemas que mencionas y que existen, bueno, no colapsa. Claro. Y ahora vence esa concesión, que es un evento, digamos, es una situación que ya lleva 25 años. La concesión se inició en el año 95 y fue renovada en el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, y funcionó bien. Antes del 95, el que dragaba era el Estado, y no había profundidad. Los buques cargaban mucho menos, digamos, la profundidad se aumentó un 50% en este periodo gracias a haber tomado la sabia decisión de hacer una licitación internacional y contratar una empresa experta en el tema, que vino con equipos de primera categoría y que hizo su trabajo cobrando una tarifa que la paga el usuario, es decir, la paga la carga. Claro. En definitiva, el productor que exporta de alguna manera se hace cargo de esta mejora de infraestructura, que a él mismo le conviene porque recibe un mejor precio gracias a tener fletes más bajos. Claro. Es todo un proceso virtuoso que nosotros estamos convencidos de que hay que mantener. Y hay algunas discusiones que no tienen mucha sustento, porque mezclan esto que es una obra de infraestructura que beneficia el desarrollo de toda la Argentina, porque no solo el agro exporta, hay otros sectores que importan también y que exportan, que les da competitividad, el río, y lo mezclan con otros conceptos que no están acá en discusión, como puede ser la soberanía, como puede ser el control, y eso, por supuesto que la soberanía siempre está en manos de la Argentina, del Estado argentino, porque el río sigue estando bajo el control de la Argentina, está la prefectura, está la aduana, y los controles que se hacen sobre comercio exterior en Argentina son muy minuciosos y participan muchísimas instituciones del gobierno,
y en todo caso será un tema para discutir si hay que mejorar esos controles, pero acá no perdemos ni soberanía ni control sobre los flujos. Lo que necesitamos es que esa infraestructura funcione bien y bueno, ese es nuestro mensaje siempre, y afortunadamente hasta ahora el gobierno viene en esa dirección y creemos que es la única. Y bueno, si hay algunas otras voces con ideas distintas, bueno, creo que hay que dar el debate de forma, con argumentos serios y bueno, estamos convencidos de que el camino es este. O sea, que participe el Estado controlando, pero siempre en manos de los privados, digamos, que quienes tienen que hacer esta tarea sean los privados. Sí, y perdón, y la concesión la da el Estado, es decir, esto es como una ruta. Claro. El Estado tiene el control, tiene el poder de policía sobre la ruta, claro. Se puede pagar la policía, al camionero, se controla, se verifican que los barcos carguen lo que carguen, la aduana está en todos los puertos, la aduana, controlando, eso está perfecto. Acá estamos hablando de que tiene que venir alguien a dragar, y ese alguien tiene que saber hacerlo, tiene que tener el equipamiento y el expertise. En Argentina no hay una empresa, porque hay algunas empresas que son internacionales y que lo hacen en todo el mundo y que lo saben hacer bien y tienen, digamos, toda la infraestructura necesaria. Acá no tenemos ese tipo de empresas privadas, el Estado menos, porque el Estado no tiene equipos, los equipos que ha tenido son viejísimos y ya no sirven para hacer estas tareas que requieren equipos modernos. Y bueno, tampoco lo ha hecho bien cuando lo tuvo que hacer. Incluso hoy en día hay algunas partes del río que se supone que debería de haber estado y que no tiene capacidad de hacerlo. Así que bueno, creemos que es el único camino y que se preserve el sistema como está, con un peaje que lo paga. Y bueno, lo que sí es que hay que hacer unos pliegos bien estos que nos permitan dar un salto cualitativo de ese sistema de la hidrovía, para que tengamos un río con más calado todavía, manteniendo la preservación del medio ambiente, por supuesto, y con una serie de ventajas que nos permitan bajar aún más los fletes y hacer a nuestra economía más competitiva. Gracias, Luis, por la charla. Un abrazo grande. Abrazo, Daniel, gracias por llamar. Al contrario, que sigas muy bien. Luis Ubizarreta, presidente de AgSoja. AgSoja es la asociación que reúne a los productores de soja en la Argentina y también es presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles. Por eso es que charlábamos también de ese otro tema, que no es menor, que se está discutiendo hoy por hoy en el Congreso de la Nación y que seguramente tendrá algún tipo de resolución prontamente, porque la prórroga de la ley es por 60 días y venció el 12 de mayo, así que se dará seguramente una discusión rápidamente en el seno del ámbito legislativo.